Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Una mujer y su amante fueron a casa de su marido para deshacerse de él para siempre. La segunda parte de hoy con una trama similar. Disfruten viéndola. Estás escuchando la segunda parte de la historia. Puedes escuchar la primera parte en el video anterior o siguiendo el enlace en la descripción debajo de este video. Feliz escucha. Pero resultó ser él. Entró por la endeble puerta de madera que separaba su prisión del resto del edificio, bloqueando la luz de la linterna. Pero ella sabía que era él. Hola, Mandy, su voz resonaba pero con la promesa de placeres que aún estaban por llegar. Eres un idiota, ella derramó su miedo y odio, pero él permaneció indiferente a sus palabras. Michael está en peligro. Ella misma no sabía por qué decía esto. Quizás apeló a la amistad de Robert con Michael o quizás a lo que una vez los unió. Él se acercó y se agachó frente a ella, pasando sus dedos suavemente por su mejilla. Michael está en problemas, su entonación fue uniforme y definitiva. Pero puedes estar a salvo, Mandy. Prométeme que estarás conmigo y te salvaré. ¿Realmente no sientes piedad ni arrepentimiento? Esperaba encontrar una grieta en su dura fachada. Él la miró, sin prestar atención a sus palabras, manteniéndose firme en su determinación. No se trata de mí, Mandy. Bueno, no solo de mí. Viene desde lo más alto. En ese momento, ella se sintió abrumada por la emoción y comenzó a llorar de miedo. Puedo salvarte, Mandy. Puedo. Estaba tan cerca que podía verle la cara. Su expresión era de esperanza, pero al mismo tiempo, había algo más en ella, incertidumbre, se dio cuenta. Llegó otro hombre, arañado y de aspecto cruel. Ella no cederá, dijo con una sonrisa. No, salió de la boca de Mandy cuando la realidad de la peligrosa situación la golpeó. Roberto, ¿qué has hecho?, ella preguntó. Hice lo que había que hacer para proteger la empresa. Michael resultó no ser tan inteligente como pensaba, el extraterrestre le dijo a Robert que no bromeara con él. Roberto estaba preocupado. En ese momento, Michael despertó, evaluó la situación y se dio cuenta de que tenía que actuar. Logró liberarse y desarmar a los delincuentes. Cogió el teléfono y llamó al 911. Casi de inmediato, lo contactó un número de móvil al que le envió datos sobre su ubicación actual y también le dijeron que dejara el teléfono encendido. Dejó el teléfono en un rincón oscuro y arrojó varias cajas de cartón carcomidas por ratas para ocultarlo, luego fue a liberar a Mandy. Ella, a su vez, lo miró con una mezcla de alivio y asombro. Fue liberada justo cuando escucharon pasos que se acercaban. Llegó el primero y logró registrar todas sus cosas. Después de una larga búsqueda en su casa, encontró una caja de pastillas. Parecía complacido. Cuando estaba a punto de irse, notó un brillo en el suelo y encontró una unidad flash. Su sonrisa se amplió al darse cuenta de que había encontrado algo importante. Entró al edificio, pero pronto notó un extraño silencio y frunció el ceño. Su intuición le decía que algo no estaba como debería ser. Sacó su arma y entró con cuidado, pero hubo una pelea a raíz de la cual primero y Mandy resultaron heridos. Michael intentó ayudar a Mandy, aunque ella sabía que ya era demasiado tarde. Ella le contó sus verdaderos sentimientos y admitió que lo amaba con todo su corazón. Sus palabras sacudieron a Michael hasta la médula. Cuando llegaron los agentes del orden, se encontraron con una escena trágica. Un Michael exhausto tarareaba en voz baja una vieja canción para Mandy, tratando de captar sus últimos momentos con su amada. Cuando finalmente llegó la policía, encontraron primero al primero y Michael, exhausto, le cantó a Mandy una balada medio olvidada de Don Milan. Bruno Rossi estaba furioso. ¿Cómo es posible que el FBI y la Interpol se hicieran cargo de la investigación y se llevaran toda la gloria, mientras que la policía de la ciudad inició la investigación inicial? Ellos fueron los primeros y realizaron todos los arrestos. El café frío salpicó la taza de cerámica sobre la mesa de madera.
mesa cuando golpeó su palma contra ella. La fiscal estatal Kim Fox levantó la mano para intentar detener su diatriba, pero Rossi no estaba escuchando. En nuestra jurisdicción policial, hay 2 víctimas secuestradas que fueron torturadas. Intento de asesinato cometido el año pasado en Chicago por las mismas personas. Hizo una pausa para tomar aire. Una mujer está en el hospital, 2 delincuentes están heridos, uno de ellos de gravedad y el tercero está muerto. Miró alrededor de la habitación. Por no hablar del caso penal contra una compañía farmacéutica internacional. Tenemos montañas de pruebas, incluido el testimonio de Bat, y parece que el abogado de Robert Newman está intentando llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo terminamos al margen, Capitán Rossi? El comisionado y fiscal del condado de Cook, Kim Fox, junto con los 4 fiscales asistentes presentes en la reunión, ya lo habían escuchado todo. Por mucho que quisiera conservar el caso, tenía todas las características de una investigación federal e internacional. El Departamento de Justicia ya había indicado que su caballo estaba en la carrera, e incluso la Casa Blanca se había sumado. Se informó al Comité de Asuntos Exteriores y se convocó al embajador de Suiza para consultas. Rossi miró con desesperación a los representantes de la FDA y la FCSC. Este es un asunto grave, más de lo que esperaban, y las consecuencias serían internacionales, sin mencionar la reacción de los consumidores que ya eran escépticos ante las grandes compañías farmacéuticas y lo que consideraban ganancias excesivas. Les espera otro escándalo. Creo que el Congreso pronto será bombardeado con solicitudes para investigar nuevamente a todas las compañías farmacéuticas. Fox suspiró amargamente, sabiendo que las compañías farmacéuticas internacionales eran expertas en enturbiar las aguas y ocultar sus ganancias reales a través de estructuras de múltiples capas que a menudo tomaban una década para descubrir. Hasta que todos los auditores forenses estén bajo mis órdenes, la voluntad política no se desvanecerá ni se disipará en el aire. Bueno, la señora Bates lo hizo, reflexionó Fox. Al menos esto es algo positivo. Ella frunció. Y fue su marido quien mató a ese secuestrador. ¿Cómo se llamaba, marido o secuestrador? El secuestrador, dijo el detective Rossi. Conozco el nombre del marido, Jerome Wilson, casi completamente desconocido excepto por los crímenes cometidos anteriormente. Estos casos han sido sellados, pero estamos esperando que su oficina solicite al tribunal que los abra. Se sintió triste. El caso que fue decisivo en mi carrera se me escapa de las manos. Todos, excepto los federales, simpatizaron con mi amargura, pero esto cambió poco. La conversación ya giró hacia el lado suizo de la investigación. Más de 15 personas de Best fueron detenidas en Suiza o Francia, dijo un representante de la oficina del FBI en Chicago. Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas de la SEC. El caso avanza rápidamente y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Europa y aquí están ansiosos por llevar los casos a los tribunales lo más rápido posible. La justicia demorada es justicia denegada. Zorro asintió. Sí, y si la cagas, murmuró Rossi. Independientemente de quien haya cometido un error, pensó Michael al mismo tiempo, tomando café en la cafetería del hospital con Darius. Arruiné mi matrimonio y a mí mismo, y lo peor de todo es que ni siquiera puedo recordarlo. Ya es hora de visitarnos. Darío frunció el ceño. ¿Por qué sigues aquí, muchacho? Señaló con la cabeza hacia los ascensores que conducían a las cámaras de arriba. No estoy seguro de poder hacerlo. Michael suspiró. Cada vez que veo a Mandy, recuerdo sus palabras, incluso si no recuerdo lo que hice. No sé qué hacer con ella. Sigo tratando de discutir esto, pero ella no quiere. Sus ojos se nublaron. Ella dice que no importa, pero sí importa. Piensas demasiado en ello. No, eso no es cierto. Cada vez que veo a Mandy, me siento como una traidora. Así que te estás escondiendo. Este no es el Michael que conozco. Darius intentó darle algo de positividad. Eso lo desequilibraría,
pero por primera vez admitió que nada le funcionaba porque Michael no estaba de buen humor. Todo era mucho peor. Le parecía que en un solo cuerpo vivían 3 personas diferentes. Una es el viejo Michael, inteligente, fuerte y capaz. Recordó cómo su familia, amigos y colegas lo admiraban y escuchaban cada una de sus palabras. Palabras que ahora le resultan difíciles de elegir sobre la marcha. Ahora tenía que detenerse y pensar en lo que quería decir. Que Michael le parecía una fotografía descolorida, un fantasma acechando en los rincones y en las escaleras de su mente, y a veces mirándolo con lástima desde los espejos. El segundo Michael era un extraño, no un extraño, alguien o algo maligno y oculto, como un asesino o un tumor. Él fue el hombre que exigió el divorcio y lastimó a Mandy hasta el punto de que a ella no le quedó nada y terminó. Los brazos de Roberto. No pudo encontrar a Michael, pero sabía que estaba en algún lugar cercano, aunque era como mirar una bóveda sellada, sin poder entrar y sabiendo que allí había un secreto escondido que necesitaba descubrir. El tercer Michael era lento y torpe, sin la gracia ni el carisma del primero. Se considera a sí mismo como las sobras recalentadas de una comida deliciosa. La única parte del nuevo hombre que es ahora que no lo entristece es la capacidad de cometer la violencia que cometió. Sonrió sombríamente, recordándose a sí mismo que tenía que hacerlo. Es como poner a dormir a un perro rabioso. Se levantó cansado. Hasta luego, Darius. Tal vez podamos salir a correr. Acordaron llamarse y él fue hacia Mandy. Estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, en pijama, rodeada de declaraciones impresas, declaraciones juradas y documentos legales esperando que ella los revisara y firmara. Había perdido peso y tenía los ojos hundidos, pero pensó que se veía bien en comparación con un par de semanas atrás. Médicamente se estaba recuperando, habiendo perdido parte del intestino delgado y del vaso, los cuales fueron perforados por 2 balas y posteriormente tuvieron que ser extirpados. Todavía no se sentía bien y el tubo de drenaje entró en una pequeña bolsa sujeta a su muslo. Ella le dijo en broma que nunca más podría volver a usar bikini debido a las heridas de bala y las cicatrices quirúrgicas en su cuerpo. Pero la verdad es que nunca antes había usado uno. El hecho de que se estaba recuperando también se evidenciaba en el aburrimiento de su estancia en el hospital. Ella comenzó a quejarse de la comida y la calidad del colchón de la cama cuando él entró. Estaba hablando por teléfono con Jason, quien vino y se quedó todo el tiempo que pudo antes de regresar a su trabajo a regañadientes. También había pasado mucho tiempo con Michael. En su última noche juntos, salieron a cenar y hablaron hasta bien entrada la noche. Bebieron brandy y Michael rápidamente se puso triste y confesó gran parte de lo que había sucedido entre él y su madre. La conversación fue difícil, incluso los hijos adultos quieren creer que el matrimonio de sus padres es infalible y sagrado, pero Jason fue comprensivo. No te estás ayudando a ti mismo, papá. Si mamá dice que sigas adelante, ¿por qué no puedes? Se acercó a la mesa y agarró la mano de Michael. El tiempo se acaba, papá. Si te quedas quieto y esperas la inspiración, solo ampliarás la brecha entre ustedes. Incluso puedo verlo. Michael se sentó torpemente, preguntándose cuándo su hijo se había convertido en hombre y maldiciendo sus recuerdos y el tiempo perdidos. Mientras Jason lo intentaba de nuevo, en la escuela de vuelo le enseñan que no importa lo que pase a tu alrededor, si estás en el asiento del piloto, tu tarea es controlar el avión, no perder la orientación y comunicarte. Miró a Michael con una mirada dura pero honesta. En otras palabras, no te quedes inactivo, papá. De regreso a la realidad, Michael se enfrentó a Mandy en rápida recuperación y se vio obligado a detenerse y preguntarse por qué estaba teniendo tantas dificultades para reconstruir la relación. Mandy notó su repentina retirada y la forma en que sus labios se fruncieron, perdiendo su sonrisa por un momento, pero luego forzándola a retroceder. Ella lo entendía mejor que él, pero no podía simplemente contarle el problema porque tal vez él no lo aceptara. Podría considerarlo nada más que un sofisma o incluso resentirse con ella por darle de comer a nivel intelectual. En su opinión,
el problema fue que él se enteró de que ella le había engañado con Robert, y esa era la realidad. El hecho de que le entregara los papeles del divorcio y estuviera siendo infiel con otra mujer o estuviera planeando hacerlo fue solo un ejercicio teórico para Michael, separado de su yo emocional porque no podía recordarlo, lo que significa que no era la realidad. Es lo mismo que escuchar que a un extraño le pasó algo malo. Se preguntó si él podría volver a amarla sin aprender primero a amarse y perdonarse a sí mismo. Él, a su vez, la aceptó, confundido por la dualidad que sentía. Quería abrazarla y besarla en los labios, y al mismo tiempo quería atacarla por ir con Robert, lo que empeoró aún más cuando descubrieron que fue él quien ordenó el intento de asesinato. Y como si eso no fuera suficiente, dudaba de su capacidad para complacerla, su percibida inferioridad lo obligó a luchar con su masculinidad. Se preguntó por enésima vez qué le había llevado a querer divorciarse de ella. Por supuesto, no hay ninguna mujer que le declare que lo ama o que él la ama o que se hicieron promesas, hicieron planes, construyeron una vida juntos, nada. Si existió, desapareció como la niebla matutina abrazada por el sol. Ambos dejaron sus pensamientos a un lado para centrarse en el presente. Estaban rodeados por todos lados de abogados, había que completar los testimonios, demandas contra BioBest y Robert por reclamaciones por lesiones personales, reuniones con Interpol y el FBI, reuniones con la FDA y la EMA, el Organismo Regulador Europeo de Medicamentos y Productos Farmacéuticos. Además, hubo solicitudes continuas de publicaciones de la industria, así como de asociaciones internacionales de oncología, solicitando comentarios y, en ocasiones, aclaraciones sobre comentarios anteriores. Los profesores y jefes de departamento que ayudaron a perpetrar el fraude para obtener ganancias financieras fueron arrinconados, algunos de ellos comenzaron a pelear, pero incluso ellos rápidamente se vieron abrumados por el volumen de pruebas en su contra. Se destruyeron reputaciones, se perdieron empleos y los involucrados no solo fueron destituidos de sus puestos sino también despojados de sus licencias médicas. Los principales medios de comunicación les dieron a Michael y Mandy sus 15 minutos de fama, convirtiéndolos en los héroes de una revelación que fue seguida por una tormenta en las redes sociales. Por supuesto, en BioBest había suficientes personas que los atacaban brutalmente, alegando que estaban equivocados, que tenían motivos personales o que por razones nefastas querían cerrar la empresa y todo el bien que había logrado. Para Michael, fue abrumador y la situación se salió de control, empeorada por el hecho de que había dejado de tomar un ISRS y su condición bipolar había empeorado, volviéndolo paranoico. Surgió por primera vez de camino a casa desde el hospital después de un duro día de testimonio seguido de reuniones de Zoom y Teams con legisladores europeos cuando notó que un automóvil lo seguía. Salió de la Shore y el coche lo siguió. Dio varias vueltas al azar hasta que el coche desapareció. La noche siguiente, otro coche lo siguió casi hasta su casa. Llamó a la detective Rossi, quien pasó a verlo. Una patrulla estuvo apostada en su calle durante los días siguientes y Rossi personalmente lo siguió. Pero no pasó nada. Y tan pronto como terminó la protección policial, comenzaron a perseguirlo nuevamente. Mandy estaba preocupada por su comportamiento y finalmente se reunió con Rossi y Karina Anderson. Coincidieron en que nadie estaba vigilando a Michael y que lo más probable era que estuviera nervioso. Descomponer. Después de pensarlo mucho y de intervenir cuidadosamente, Karina convenció a Michael de ir a una clínica psiquiátrica. Más tarde, cuando lo interrogaron, admitió honestamente que padecía un trastorno de estrés postraumático que le provoca ansiedad y un sentimiento de persecución, lo que contribuye a su paranoia. Todo esto fue causado no solo por la noche en que fueron secuestrados, torturados y casi asesinados, sino también por su encuentro previo con la muerte y la resurrección inesperada. Karina Anderson dijo que sus gallinas psicológicas han vuelto a casa para descansar. Lo único que la sorprendió fue cuánto tiempo habían estado fuera. Su estancia en el hospital tuvo varios beneficios, entre ellos la protección contra la tormenta de fuego que él y Mandy habían provocado. Hablaba con él casi a diario, incluso cuando volaba a Europa para testificar. Declaró en vivo desde su cama de hospital a través de un canal de comunicación. Cuando regresó, lo visitó tan a menudo como pudo,
Pero ella estaba ocupada con casos judiciales, testificando en asuntos penales y civiles y lidiando con el mundo, mientras él pensaba que no hacía nada más que introspección. Pero lo necesitaba y quería esa existencia pasiva mientras su cerebro alcanzaba a su cuerpo. Un psiquiatra local, en consulta con Karina Anderson, concluyó que parte del problema de Michael era que no había tenido tiempo de llorar su vida anterior antes de que su nueva vida fuera bautizada en el fuego de la violencia. Por si fuera poco, resulta que incluso su autopercepción de su vida anterior era errónea y estaba nadando en aguas oscuras. Sí, Michael, finalmente Karina Anderson trabajó con él para recuperarse del trastorno de estrés postraumático. Dilo de nuevo, soy quien soy lo que soy, repitió Michael su mantra personal. Me perdono por lo que hice, consciente o inconscientemente. Una lágrima corrió por su mejilla. Merezco una vida feliz, me esforzaré por tener una vida feliz. Karina lo miró largo rato. Desde su despertar, ella había interactuado con suficientes personas para entender quién había sido antes, pero quien era ahora no era menos interesante y atractivo a pesar de sus defectos. Michael desde fuera es una persona bastante atractiva, pensó. Aprendió a caminar, aunque levantando el pie un poco más alto de lo habitual, lo cual era casi imperceptible, pero evitaba que su pierna perezosa arrastrara. Llevaba audífonos invisibles y hablaba prácticamente con claridad, excepto cuando se agitaba y comenzaba a tartamudear adorablemente. Es más, cuando se detenía a pensar en temas importantes, había una sinceridad en su discurso que a todos les parecía encantadora. Era un hombre culto y versado en muchos asuntos, y aunque ella entendía que ya no era la persona sobresaliente que había sido antes, todavía no era un torpe, y lo consideraba al menos por encima del promedio en inteligencia y pensamiento crítico, aunque algo pesado, era invariablemente cierto. Es hora, sonrió y lo empujó fuera del nido. Mandy tomó un sorbo de su capuchino, pronto se anunciaría su vuelo. Para empezar una nueva vida, dejaba definitivamente Chicago y se iba a las Bahamas a pasar un tiempo con Jason y Vera, la pareja de Jason, que trabajaba como bióloga marina en la isla. Mandy había pasado la última semana poniendo en orden los detalles de su antigua vida. La casa se vendió con todos sus muebles y ella y Michael abrieron nuevas cuentas a su nombre. Ambas cuentas contenían casi $17 millones, lo que las hacía ricas pero no ricas, según ella entendió. Ser rico era algo completamente diferente, pero lo suficientemente rico como para disfrutar de todos los beneficios de la vida y nunca trabajar a menos que quisieran, y ella tal vez quisiera hacerlo. La FDA se acercó a ella para un puesto que supervisara el uso de píldoras nuevas y viejas, pero ella lo rechazó, al menos por ahora. Han pasado casi 26 meses desde que dispararon a Michael, 2 meses desde que terminó el último juicio, sonrió con satisfacción, recordando el baño de sangre judicial que siguió. Robert recibió cadena perpetua por su participación en el intento de asesinato de Michael y otros 50 años en total por su participación en su secuestro y tortura. El número 2, como ella lo llamó, era Kenneth Wilson. Resultó que el número 2, 1 y número 2 eran primos. En cualquier caso, recibió 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional y parecía no encajar bien en el ambiente carcelario, dado que ya habían intentado matarlo a puñaladas 2 veces. De la alta dirección de la empresa BioVest, 4 fueron extraditados y juzgados en Estados Unidos. 2 de ellos recibieron cadena perpetua sin libertad condicional y los 2 restantes recibieron penas de 25 años. Los directores ejecutivos restantes, 11 en total, fueron juzgados en Europa y aún no han sido sentenciados, pero los tribunales no serán indulgentes. Ella y Michael presentaron una demanda conjunta contra Robert & Company BioVest, recibiendo una compensación de Robert de poco más de $6 millones. Se quedó casi sin nada, pero no importó. En la demanda contra BioVest se pagaron 45 millones, 35 para Michael y 10 para ella. Presentaron una demanda por el equivalente a $100 millones, pero los tribunales europeos normalmente concedieron menos de lo que habría concedido un jurado estadounidense. El segundo golpe monetario para BioVest fue la imposición de una multa de 500 millones de euros por parte de la Autoridad Médica y Farmacéutica Europea, EMA,
que sacudió a BioBest por los gastos de la examina, cuyas solicitudes de registro fueron retiradas en todo el mundo. También se agregaron tiburones, sus abogados recibieron el 20% de la multa, que asciende a 2 millones. Ella y Michael abrieron una cuenta en la que 7 millones estaban destinados a Jason y decidieron dividir el resto. Inicialmente, ella solo quería obtener lo que se le debía, pero Michael no solo insistió sino que tampoco se disculpó hasta que ella cedió con gracia. Acordaron donar las ganancias de la venta de la casa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago y otros 500.000 a la Asociación Veterinaria de Chicago como señal de respeto por Darius y la ayuda que le brindaba a Michael fuera del trabajo. Michael también transfirió la propiedad de su SUV a Darius, para vergüenza de este último. Desafortunadamente, todos los viajes, litigios, demandas y el estrés asociado dieron como resultado que la relación entre Michael y Mandy se describiera mejor como medio dormida, medio distante. Trató de interesar a Michael para que se mudara a Fort Lauderdale y viviera en los Canales. Dijo que le encantaría, pero no ahora. Él estaba inmerso en alguna búsqueda personal que la excluía y lo obligaba a llevar a cabo una misión secreta y decidida. Había intentado en numerosas ocasiones enmendar su relación con él, pero los últimos 5 meses no parecían estar sirviéndole de ningún bien. Su terrible experiencia compartida y su posterior recuperación inicialmente los acercaron, pero los meses siguientes los distanciaron aún más. Desafortunadamente, tuvo que admitir que su relación se había vuelto confusa y frágil, dejándola sin saber cómo repararla. Karina Anderson le aconsejó que se hiciera a un lado. «Déjalo venir a ti él mismo», aconsejó. Justo antes de irse, llamó a Michael. «Adiós, Mike. Te amo». Su voz de repente se quebró cuando se sintió abrumada por la emoción. Pensó que sus lágrimas se habían secado y había derramado todas sus emociones intensas, pero obviamente no. «Yo también te amo, Mandy, pero primero tengo que hacer algo». Había preocupación e incluso miedo en su voz. «Ella no, por favor, Michael», pensó. «No puedo volver a perderte». «Ya lograste recuperarlo 2 veces, no habrá una tercera», dijo la parte irracional de su cerebro. Michael pensó que la fría temperatura del otoño reflejaba perfectamente la temperatura de su corazón y de su alma. Toda su vida parecía fría y gris, y las imágenes de Mandy y las Bahamas se repetían en su cabeza con anhelo. Envidiaba su libertad ilimitada, su sol, su mar y su escape del duro y rápido ritmo de vida de Chicago. Pero todavía no estaba preparado para la libertad. Empezó a llamar a todo el mundo hasta que recibió el número de teléfono de su ex asistente personal. «¿Qué necesitas, Michael?» Ella no parecía particularmente aficionada a él. «Necesito tu ayuda, por favor, Georgia. Preferiría que olvidaras mi número». Estaba a punto de colgar cuando él se dirigió a ella nuevamente. «Perdón por entrometerme, Georgia. Por favor, dame 5 minutos. Prometo no volver a llamarte nunca más». Ya era hora de ponerse manos a la obra, pero le estaba costando iniciar una conversación. Ya sabes, antes de que me dispararan y todo lo que siguió. «Sí tengo». «¿He conocido a alguien?» Hubo un largo silencio. «Ya sabes, antes de que me dispararan y todo eso». «¿Qué, Michael? ¿Quieres reunirte con tu juguete?» Patricia Grant, conocida por sus amigos y colegas como Trish, notó su reflejo en el cristal. A sus 35 años lucía estupenda con un traje de negocios con falda corta y tacones altos que daban gracia a sus largas y esbeltas piernas. Su puesto como directora senior de marketing en Boston Scientific significó que dejara felizmente el departamento de marketing de BioBest por una empresa especializada en cardiología y con una larga y exitosa trayectoria en ICD, la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción por la suerte que tenía de haber escapado de este problema. Pero ahora había llegado el momento de descubrir si la empresa seguía ahí, BioBest y todo ese desagradable equipaje en el espejo retrovisor, o si todavía había un ancla que la conectaba con su vida pasada. Entró en la cafetería Gaslight en Milwaukee Avenue e inmediatamente notó a Michael.
sorprendentemente, su corazón dio un vuelco. Estaba más delgado que antes y el paso del tiempo le había añadido algunas canas, dándole una espesa y atractiva cabellera canosa. Ella notó una abolladura en un lado de su frente debido a la bala que casi lo mata, la misma bala que sin duda arruinó su relación, o fue una aventura. Pero esta palabra tiene muchas connotaciones negativas. «Hola, Michael», dijo, parándose frente a él. Levantó la cabeza con miedo. «Tú, eres Trish», exclamó, levantándose para saludarla. Casi se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se dio cuenta de que él apenas la reconocía. A Michael le parecía vagamente familiar, recordaba vagamente haberla conocido una vez, pero nada más. «Por favor, siéntate», señaló la silla frente a él. Se miraron en silencio durante un rato. Pidió café y luego puso en orden sus pensamientos. Las cosas no estaban saliendo como ella esperaba, o simplemente se estaba engañando a sí misma y las cosas no estaban saliendo como esperaba. «Vine a visitarte, ¿sabes?», le sostuvo la mirada. Cuando no había nadie cerca, una lágrima inesperada corrió por su rostro. «No me recuerdas, ¿verdad?». «Lo siento», murmuró. «He perdido mucho». «Y ahora me has perdido», pensó y se encogió ligeramente por dentro. Al ver a Michael en persona y con buena salud, recordó todo lo que él significaba para ella y se rió de la fragilidad de una relación que había estado disfrutando durante los últimos 2 años. Bebieron café y poco a poco, vacilantes, hablaron más y más sobre su relación. Todo empezó cuando estaban juntos en un evento de promoción de la empresa en Nueva York. Unos meses después, estaban juntos nuevamente en Orlando. Acababa de divorciarse de su marido y se sentía frágil. Le sorprendió que una mujer más joven estuviera interesada en él. Mientras los gerentes estaban de viaje para un evento en Suiza, llegaron a un acuerdo y luego comenzaron una relación apasionante y apasionante. No podía creer lo salvaje que era en la cama. Ella, a su vez, se alegró de que él se concentrara en complacerla. No habían hablado de sus relaciones anteriores ni de su matrimonio excepto de pasada, pero habían aprendido lo suficiente. Había demasiado hombre en su marido, pasaba más tiempo con sus amigos cazando, pescando, navegando en canoa y practicando deportes hasta que se convirtieron en extraños que solo ocasionalmente vivían en la misma casa. Michael dijo que debido al horario de trabajo de su matrimonio, él y Mandy se cruzaban como barcos en la noche. Además, se aburría incluso cuando estaban juntos, lo que empeoró aún más cuando su hijo se fue de casa. También admitió que Mandy es demasiado conservadora en su enfoque de la vida en general, pero especialmente en el dormitorio. Hablaron un poco más, pero la conversación fue unilateral. Trish estaba tratando de encontrar al menos algunos restos de conexión con Michael, y él estaba buscando en su cerebro al menos algunos recuerdos del tiempo en que estuvieron juntos. Ambos no encontraron nada. «No nos queda nada, ¿verdad?», preguntó Trish, tomando un sorbo de su segunda taza de café. «No, lo siento mucho», frunció el ceño, sintiéndose culpable y al mismo tiempo aliviado. «Simplemente no recuerdo nada. Parece que todo esto le pasó a otra persona». «Está bien, ya todo ha terminado», admitió para sí misma. El final de la novela, pero fue una gran novela llena de emoción y promesa. Ahora todo lo que le queda es un corazón lleno de cenizas de un fuego extinguido hace mucho tiempo, pero al menos es una especie de cierre. Se abrazaron torpemente, ella se fue y él finalmente sintió que su pasado desconocido había terminado. Miguel ha llegado. Mandy bailó. Pensó en hacer una llamada rápida a Karina, a quien ella y Michael ahora consideraban una amiga personal, para confirmar la estrategia que habían desarrollado, pero esa llamada probablemente fue innecesaria. La estrategia estaba desarrollada y solo faltaba comenzar a implementarla. Cuando Michael voló a Gran Bahama y luego tomó un segundo vuelo a Georgetown, ella ya había pasado 9 días en las Bahamas. Mandy le había reservado una habitación en el Hotel Hyatt de Palm Bay, pero ella misma estaba fuera de su alcance. El SMS decía que se había ido con Vera en una expedición por mar y no sabía cuándo regresaría,
pero tal vez se quedarían allí a pasar la noche o un poco más. El mensaje de texto decía que ella lo dejaría en paz por un tiempo, pero le recomendaba restaurantes y algunos establecimientos de bebidas que podía probar. Cuando intentó llamar para aclarar, recibió la siguiente respuesta: el suscriptor que marcó no está disponible actualmente. No ha habido mensajes de él. El chalet era de 5 estrellas, pero le sorprendió no ver señales de Mandy en la habitación. Preguntó en recepción, pero la habitación solo estaba reservada a su nombre. Qué extraño, pensó, pero tal vez ella viva con Vera. Llegó con una pequeña maleta de mano sin casi nada dentro, así que fue de compras el primer día y regresó con pantalones caqui, pantalones cortos de almejas, bañadores, camisas, camisetas, zapatillas de lona, mocasines de cuero, ropa interior y todo lo demás que se le ocurrió, además de un par de Ray-Ban retro caros. Esa primera noche, fue al Flagler Room a tomar unos cócteles y luego fue al Xume Yacht Club a disfrutar de un excelente pescado frito con patatas fritas. Permaneció en el bar hasta las 10, pero poco después su propio estado le obligó a regresar a casa. Al día siguiente, todavía no había señales de Mandy. Pasó la mañana en la playa, entrando y saliendo del agua cuando le apetecía. En el complejo conoció a varios turistas, en su mayoría grupos familiares, pero también había recién casados e incluso algunos solteros mayores. Los turistas jóvenes eran raros, ya que claramente preferían o podían permitirse otros alojamientos menos costosos. La velada comenzó con una puesta de sol y unas copas antes de la cena en el bar al aire libre de Dock. Reconoció a varios de los turistas que había conocido antes y lo invitaron a unirse al pequeño grupo, que pronto se convirtió en uno grande. Todos terminaron en el restaurante Eddie S. Gupter. Hizo amigos, se divirtió y se fue temprano. Al tercer día de su estadía en la isla, logró atrapar a Jason entre vuelos, quien confirmó que mamá estaba en la orilla del océano con Vera y que regresarían cuando volaran de regreso. Entonces, pasó otro día con sus nuevos amigos y tuvo otra noche de diversión sin preocupaciones. El cuarto día pasó toda la tarde y las primeras horas de la noche con su nueva compañía. Luego regresaron al Docks Bar, donde fue reconocido por uno de los miembros del grupo que resultó ser un médico. ¿Es usted el mismo Michael Bates que expuso a BioBest? Michael asintió tímidamente. Le dieron palmaditas en la espalda. Bien hecho, bien hecho. De repente, alguien apareció detrás de él. Se dio vuelta y la vio. Llevaba un vestido corto y sandalias. Su piel estaba bronceada y su cabello estaba peinado con un nuevo atajo y resaltado, lo que la hacía lucir joven y vibrante. Antes de que él pudiera decir algo, ella le tendió la mano y él se la estrechó estúpidamente. «Hola, soy Amanda», lo miró fijamente. «Soy Michael», respondió, sosteniendo su mano por unos segundos más. «Mis amigos me llaman Mike. ¿Te gustaría unirte a mí, Mike?» Bebieron cócteles de ron mientras él intentaba descubrir qué estaba haciendo ella. Él no podía entenderlo, pero cada vez que empezaba a hablar de ellos, ella lo interrumpía y le hacía preguntas inofensivas y corrientes: cuánto tiempo llevaba en la isla, cómo pasaba el tiempo, cómo eran los restaurantes, la comida, las bebidas, etc. Ella le contó sus aventuras en el agua, cazando jóvenes demonios marinos para contarlos. Bebieron y ella miró la hora, se disculpó porque tenía otra reunión y desapareció. Regresó a su chalet con una pequeña cena para llevar. La llamó, pero nuevamente no hubo conexión, por lo que se fue a la cama algo impactado. El día siguiente transcurrió en búsquedas infructuosas. Ni Jason ni ella respondieron sus llamadas. Después del almuerzo, durmió y, temprano en la noche, salió. Fue a casa de Doc, pero ella no apareció allí. Comprobó lugares conocidos, nada. Terminó comiendo una hamburguesa, bebiendo una cerveza y regresando. Estaba pasando por la sala Flagler cuando ella salió. Mike llamó. Mandy respondió. No, Manda, lo corrigió ella. ¿Unirte a mí y a mis amigos para tomar una copa?
Notó su grupo de unas 8 personas, hombres y mujeres, algunos eran locales, otros eran visitantes. Se sintió un poco ofendido por un momento y consideró negarse, pero decidió unirse para tratar de entender a qué juego estaba jugando ella. La conversación giraba en torno a acontecimientos locales hasta que recurrió a él. ¿Qué estás haciendo en las Bahamas, Mike? Se preguntó brevemente si se trataba de algún tipo de trampa, pero todo lo que vio fueron rostros abiertos a su alrededor. He estado en una situación difícil desde hace bastante tiempo, se encogió de hombros, dándose cuenta de lo mucho que estaba a la deriva con el flujo de los acontecimientos que sucedían a su alrededor. Entonces un amigo me propuso ir a las Bahamas a descansar y aquí estoy. Le hicieron un gesto de asentimiento en señal de comprensión, le sonrieron y le ofrecieron opciones de actividades y excursiones que podrían interesarle. Pronto sintió las primeras señales de apagón, por lo que les deseó buenas noches y se retiró apresuradamente a su casa. Al día siguiente, durante el desayuno, se preguntó qué estaría haciendo Mandy, o más bien Manda. Obviamente estaba tratando de reinventarse, pero lo trataba como si fuera casi un extraño y parecía querer que él la tratara a ella igual. Se preguntó cómo encajaría él en su nueva vida y si encajaría del todo. Pero entonces, ¿por qué lo invitó a su casa a menos que cambiara de opinión durante el tiempo que transcurrió desde el momento de su llegada hasta su aparición? En lugar de angustiarse por el tema, decidió inscribirse en un curso de buceo PADI que se ofrece en el resort. Siempre quiso intentarlo pero nunca encontró el tiempo. PADI significa, pon otro $1, se rió su joven instructor, repartiendo formularios de seguro, y no es tan malo como su opuesto, NAUI, la Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos, volvió a reír, que significa, no otro idiota submarino. Luego les presentó el equipo, donde las aletas se llamaban aletas, el cilindro de aire se llamaba cilindro de inmersión y la parte de la boca que suministra aire se llamaba boquilla. El chaleco inflable sobre el traje de neopreno es el BCD o dispositivo de control de flotabilidad, etc. Un poco más tarde tuvieron que aprender las tablas de buceo y recibieron sus primeros consejos. Trabajaréis en parejas. Esto significa que siempre estaréis al lado de vuestro amigo. En segundo lugar, planificaremos la inmersión y bucearemos según lo planificado, sin excepciones. La última tarea del día fue una inmersión de 10 minutos en la piscina profunda del resort. Luego los enviaron a estudiar las instrucciones y les prometieron una prueba al día siguiente y luego el primer ejercicio bajo el agua. Se dirigió al bar a tomar una cerveza fría cuando vio a Amanda bebiendo algo parecido a una mimosa con varias mujeres del resort. Sonrió, saludó y se acercó al mostrador para pedir una cerveza Calic, luego se unió a las mujeres que lo saludaban. ¿Qué estás haciendo, Mike?, preguntó una rubia alta y regordeta que normalmente era la líder del grupo. Llevaba Ray-Bans y estaba seguro de que sus ojos no eran visibles mientras le daba a Amanda una mirada evaluadora. Tenía una pose neutral que no revelaba nada. Lecciones de buceo, sonrió y notó un ligero aumento de interés. Esto me mantendrá ocupado durante la próxima semana más o menos. A este juego pueden jugar 2, pensó. Hubo una conversación general sobre el tema y luego se volvió hacia Sandy, que estaba moviendo fichas en el tablero de backgammon de la barra del bar. Hola Sandy, veo un tablero de backgammon, ¿juegas solo? Sí, lo soy, señor. Y si estás pensando en desafiarme, será mejor que seas un buen jugador porque sé patear el 5º lugar y definitivamente domino el campo. Miró a su alrededor buscando el apoyo de sus hermanas. Entonces juguemos por dinero, se rió. $1 por un punto. Para aquellos que miraban el juego, $1 por punto no parecía mucho, pero si perdías un juego sin quitar una sola ficha del tablero en un juego que se había elevado al límite, la pérdida sería igual a $2,880. Es poco probable, pero es la peor pérdida posible, por lo que la apuesta no es una cosa tan pequeña. Se sentaron a jugar. La mayoría de las mujeres, incluida Mandy, se quedaron mirando. Representaron los colores, él consiguió los blancos, ella los rojos y ella ganó el tiro, comenzando con 64 y ganando un punto. Ella no lo dudó, pero con aire de experta, comenzó a colocar las fichas.
Su primer lanzamiento fue un doble 4 y corrió hacia la casa. Tiraban los dados y movían las piezas rápidamente, haciendo fuertes ruidos en el tablero de madera que mareaban a los espectadores que intentaban seguir el juego. Después de un tiempo, ambos se encontraron en su casa y vaciaron el tablero. Ella lo venció por poco, recibiendo 2 pesos y un empate en 3 juegos. En el segundo juego, él duplicó la apuesta incluso antes de que comenzaran el juego, y luego ella también la duplicó, por lo que el juego ya estaba a 4 pesos por punto. Sus tiradas de dados fueron borrosas y sin éxito, por lo que 2 fichas furus se quedaron atrapadas en su salida, pero lentamente cubrió su casa con fichas y esperó a que ella expusiera una ficha, lo que finalmente sucedió. Después de lanzar una combinación de 61, anunció cises y lanzó un doble 6, descartando la ficha que interfería. Él volvió a doblar la apuesta y, sin pensarlo, ella aceptó. Sandy pasó de ganar a quedarse estancada y sin poder jugar hasta que él le abrió el campo para que pudiera volver a bordo. La aplastó, despejando su tablero para que ella no recibiera ni una sola ficha. Eso resultó en 15 pesos multiplicado por 3 y multiplicado por 8, lo que equivalía a 360 pesos. En el tercer y último juego, rápidamente volvió a ganar, añadiendo otros 48 pesos al total. Se dieron la mano y él se demoró un momento. En lugar del dinero que me debes, lo consideraré un trato si puedes convencer a Mandy de tener una cita conmigo esta noche, sonrió. Sandy se dio vuelta. ¿Qué dices, niña? ¿Estás listo para lanzarte una granada para salvarme de este tipo astuto? Lo haré, Manda miró a la multitud con la mirada desinteresada de la Madre Teresa. Te salvaré de este tiburón. Las hermanas sonrieron con aprobación y Michael y Manda acordaron encontrarse en el restaurante Baibe en Xume a las 7 de la tarde. Gracias por venir, la llevó a la mesa. Pidieron Chardonnay frío con una agradable acidez en anticipación a una cena de mariscos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ella sonrió al otro lado de la mesa. Pensó por un momento mientras se instalaban. Bueno, estamos en una isla, así que veamos. Bien, se me ocurrió una idea. Si estuvieras atrapado en una isla desierta, ¿qué 3 cosas te gustaría tener contigo? Esperó a que sirvieran el vino y tomó un largo sorbo. Veo que inmediatamente me confundiste, se rió. Luego inclinó la cabeza hacia la izquierda. Déjame pensar en ello. Sus ojos brillaron con picardía. Lo primero que me gustaría es un hombre. En mi opinión, ya estás haciendo trampa, se rió. En segundo lugar, continuó, sin prestar atención a su comentario, una radio solar para que podamos escuchar música y bailar juntos. Él arqueó las cejas. Y lo último es un contenedor con champán francés a 4,5 metros de profundidad bajo el agua para que todos los días podamos bucear y coger una botella. Muy romántico, coincidió. ¿Qué hay de la comida? Bueno, este es un trabajo para un hombre, se rió. Como todo lo demás. Brindaron y bebieron más. Está bien, es mi turno. Ella lo miró de arriba abajo. ¿Cómo estamos en una isla? Si escribieras un mensaje y lo metieras en una botella para tirarla al mar, ¿qué diría? Además de la obvia ayuda, él sonrió. Sí, naturalmente, ella no le tuvo piedad. En broma o en serio, tú decides. Bueno, en serio, escribiría, no importa quién seas. No importa lo que hagas. Lo único que importa es encontrar a alguien a quien amar. Esto es inesperado, sus ojos se nublaron pero sostuvo su mirada. Luego se acercó el camarero y hicieron sus pedidos. El resto de la noche transcurrió bien y, antes de que se dieran cuenta, eran casi las 10. Pagó y se dirigieron hacia la salida. Ella lo besó en la mejilla antes de subir al taxi y él caminó a casa. Pasó el día siguiente tomando un curso de buceo. La primera inmersión estaba prevista para la tarde.
Los 5 alumnos y su mentor descendieron del costado del bote de goma y se sumergieron 14 metros, ajustando su flotabilidad bombeando aire en sus chalecos como les habían enseñado, hasta que quedaron flotando a un par de metros sobre el arrecife de coral. Peces tropicales nadaron junto a ellos y una gran perca de papa nadó hacia ellos, curiosa y claramente acostumbrada a ser alimentada por otros nadadores submarinos. Cuando llegó el momento, salieron a la superficie en grupo y se detuvieron durante 10 minutos a 4,5 metros de profundidad para descomprimirse de forma segura. Luego, se encontraron en un bote y bebiendo agua embotellada para evitar la deshidratación. Se sentía cansado y letárgico, así que después de empacar todo su equipo y quitarse el traje de neopreno, se dio una ducha fría y se desmayó en su cama. A la mañana siguiente, realizaron una inmersión temprana a las 6 y una segunda inmersión al mediodía, y todos regresaron cansados al resort. Se despertó cuando sonó el teléfono, era Amanda. «Buenas noches, Mike, ¿te gustaría cenar conmigo? Yo te invito». «Me encantaría, pero hoy seré una mala compañía. Tuve 2 inmersiones que me agotaron». Dudó por un minuto, luego, recordando que había notado cómo los buitres solitarios en el resort habían comenzado a dar vueltas alrededor de Michael, decidió no arriesgarse. «Cenemos temprano y te acostaré temprano». «Entonces, Manda, ¿cuál es esa promesa de acostarme temprano?». Él le sonrió mientras ella hacía girar el pie de su copa de cóctel Behame Mama en sus manos. ¿O fue solo por una palabra amable? «Bueno, ¿quién se está burlando de quién?», ella respondió. Él la miró y notó lo brillante que estaba su piel gracias a la loción para después del sol. Su cabello corto era voluminoso y sus ojos grandes y claros. El maquillaje era mínimo, con la excepción del rímel y la suave sombra de ojos cobrizo, que le daba a sus ojos un misterio extra, y sus labios tenían un ligero rubor. El sol, el mar y el aire le daban vida y hablaba animadamente de nuevas experiencias, creando una atmósfera de entusiasmo e interés. El último proyecto en el que participó fue la eclosión tardía de las tortugas verdes en Lito Lavaco. Ella le contó lo emocionante que era ver la eclosión y cómo los voluntarios se aseguraban de que las pequeñas tortugas llegaran al agua. Él, a su vez, habló sobre la variedad de peces de arrecife que vio en 3 inmersiones, incluidos el pez mariposa, el pez flauta, el pez luna, el pez ángel y el pez erizo, de aspecto aterrador pero pacífico. Ella le mostró fotografías y videos tomados con su teléfono, le mostró videos de su cámara GoPro submarina descargados en su teléfono. Al final, cuando él le agradeció por la velada, ella no pudo esperar más y le dio un beso largo y lento. Se separaron y ella corrió hacia un taxi que la esperaba. Al 10º día de su estancia en la isla, se encontraron después de una cena aparte en el bar al aire libre Doc y se encontraron a la orilla del agua, en una playa iluminada por la luna, con sus bebidas. Se detuvieron para mirar el chapoteo de las olas y de alguna manera ella terminó en sus brazos. La besó profundamente. «Llévame, Mike», respiró ella en su boca. Llevaba un vestido blanco ajustado con un dobladillo midi adornado con una trenza azul oscuro. Se había quitado los zapatos antes y estaba descalza. «Eres hermosa», susurró. «Cada parte de ti». Se sintió aliviada de que sus cicatrices no lo desanimaran y suspiró. Hicieron el amor. «Oh Dios, Mike, necesito esto tanto». Después de vestirse, regresaron a Doc's y pidieron más cócteles de ron. Estaban como encadenados el uno al otro. La abrazó con fuerza, temiendo que si no la abrazaba, ella se escaparía y ella, a su vez, no podía tener suficiente de la forma en que su cuerpo se presionaba contra el de ella. «Debo poseerte de nuevo», le murmuró al oído, y se le puso la piel de gallina en los brazos y los muslos. Se mordió la lengua para evitar sonar en respuesta. Tiró el dinero sobre la barra y casi salió corriendo, arrastrándola hasta el taxi. En casa volvieron a hacer el amor. «Te necesitaba», dijo. «Yo también te necesitaba, y durante mucho tiempo», respondió ella. Sus lágrimas cayeron sobre su frente y las de ella corrieron por su rostro hasta que él se agachó y la secó con un beso. «Perdóname por el infierno por el que te hice pasar. Supongo que fui un tonto».
No, me di cuenta de que no hice mucho para seguir siendo atractivo para ti. Trabajar, criar a Jason, el tedio habitual de todos los días, sollozó, y él secó con un beso otra tanda de lágrimas. Por eso tuve que reinventarme para complacerte. Ella lo miró a los ojos. Esperaba convertirme en el que te gustaba. Él asintió comprendiendo, pero sus propios miedos aún flotaban entre ellos. Sé que no soy el hombre con el que te casaste, Manda. Siento que soy solo una sombra de quien era. No eres una sombra, querido, le tomó la cara entre las manos y comenzó a besarlo una y otra vez. Eres real, fuerte e inteligente, y te amo más de lo que puedo expresar. Te amo, Manda, lágrimas calientes cayeron sobre su rostro. Me salvaste la vida 2 veces. Y tú me salvaste, así que creo que nos salvamos el uno al otro, sonrió entre lágrimas. ¿Podemos seguir adelante juntos? Quiero ser tu esposa, tu novia, tu amante, parecía feroz y decidida, y su corazón estaba abierto a él. Diré que somos lo suficientemente ricos como para dedicar el resto de nuestras vidas a hacernos felices unos a otros. Comenzó a perder el conocimiento y sus ojos se cerraron. Lo último que recordó fue, el resto de nuestras vidas son buenas. Al día siguiente, comenzaron a planificar su próxima aventura. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que la esposa ha encontrado un amante, pero si fuera normal, estaría bien, pero toda esta situación ha tomado un rumbo muy malo. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.